¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente con otro video para el canal. Ya regresamos al campo, ya, como ven, está ahora sí todo verde. Todo verde. Hemos venido por las altas temperaturas que hacía, pero afortunadamente ya llovió y pues ya empezó a reverdecer nuevamente, ya está fresco. Entonces esta vez ya... Entonces en esta ocasión traemos un nuevo unboxing, un nuevo integrante para nuestro canal. Aquí lo tenemos, como ven, es otra cajita de Megaorei. En este caso es el M5 de 50 milímetros y de IR 850. Lo vamos a estar poniendo a prueba ahorita. Vamos a estar haciendo algunos disparos. Vamos a ver cómo se calibra, cómo es la configuración, si va a funcionar de día, si funciona mejor de noche, etcétera. Aquí mismo vamos a conocer sus características, sus partes, etcétera. Así es como me vino, así es como llegó. Vamos a destaparlo. Esta es la versión M5 de 50. Hay otras versiones que son de 30 milímetros, 35, 40, algo así. Este es de 50, el más grande, o capta un poco más de luz, ¿verdad? Un poco mejor de luz. Y el IR es de 850 y otro el de 950. Pero pues ese está sobrado. Entonces aquí está. Igual todos los enlaces de lo que vayan viendo en este video los van a encontrar abajo en los comentarios o en la descripción del video. Ahí mismo van a encontrar todo lo que vean en el video. Ahí lo van a encontrar. Si preguntan por un adaptador, bueno, ahí lo van a encontrar. Van a encontrar el enlace. Bien, vamos a destaparlo. Ahí. Como ven, el equipo viene bien protegido, como cualquier otro equipo de Megaorei. Viene muy bien protegido. Tenemos un manual y a ver si puedo subir un poco. Ahí está. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Viene de esta manera. Tenemos el protector ocular. Sale la rosa al costalito ese. Pero bueno, aquí está. Tenemos un cable USB a USB-C. Es para cargar el equipo directamente aquí. Tenemos una llavecita que es para apretar la anilleta que tiene ya incluida. Y aquí tenemos un protector de lente. Y aquí está el lente. A ver si logro sacarla así con... Aquí está ese lentecito. Este es un lente que viene directamente para colocarlo aquí, ¿verdad? Bien, este lo vamos a dejar acá. La llavecita, pues el cable, pues ahorita no lo vamos a ocupar. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a sacar el equipo en sí. Ahí está. Listo. Este es el equipo. Se siente un poco más pesado que el otro equipo, que la versión anterior, que es para utilizarlo como monocular, ¿verdad? Este ya no. Este en sí es una mira digital ya. Podríamos clasificarla de esa manera, como una mira digital. Aquí está. Vamos a colocar esto acá. Vamos a regresar el manual. Y vamos a tapar. Listo. Ahora sí, vamos a ensamblarlo. He visto pocos videos acerca de este visor. Muy poquito. Yo la verdad no he visto más videos. Entonces vamos a... Creo que es uno de los primeros en español. Pero bueno, aquí está. Tapamos ahí. Y vamos a colocarle su... se me olvidó el nombre de este protector ocular, para que, claro, verdad, los PCP, en este caso va a colocar en un PCP, pues no tiene tanto retroceso, entonces, o no tiene retroceso en sí, entonces puedes colocar el ojo aquí y prácticamente el retroceso es imperceptible. Ahora sí, como ven, estas son las características. Vamos a ir poco a poco. Este es el lente de 50 milímetros, hay otro más pequeñito. Este lente sirve para enfocar el objetivo. Lo que me he dado cuenta es que tiene mucho recorrido, o sea, tú giras mucho y el objetivo se va enfocando poco a poco. Tienes que girar más fuerte o más para acá, etcétera.
De acá arriba tenemos vamos a suponer que es el láser IR. Aquí está. ¿Por qué se llama láser? Porque tú puedes concentrar la luz infrarroja, claro. Tú la puedes concentrar, se puede ser grande o puede ser más pequeño el haz de luz, un solo círculo. Para esto sirve esa especie de zoom, miren. Es lo que le llaman nada más láser. Hacer la estela de luz más concentrada. Eso es lo que le llaman láser. Pero bueno, aquí está lo demás. Tenemos riel Picatinny del lado izquierdo, riel Picatinny del lado derecho, y en la parte de abajo tenemos ahora sí su base, o en este caso su anilleta, es para riel Picatinny. Aquí está, con dos tornillos de Allen, que ya viene incluida la llave Allen. Aquí está, muy pequeñita. Yo traje la mía, pero aquí está. Se agradece que traiga todo. Y en la parte izquierda contamos con la ranura micro SD. Aquí está, ya incluye la tarjetita. Es de 32 gigabytes, ya la incluye. Entonces vamos a regresarla. Y la parte de arriba tiene su puerto USB-C. Y ahora en la parte de acá enfrente tenemos aquí un pequeño altavoz. Creo que lo hace también de micrófono. Creo que por aquí vi que tenía un micrófono. Nada más. El lente. Sí, pues ya no hay otras opciones. Y aquí está el compartimiento de la batería. Aquí está. Esta no es la original. Viene con una original que no tiene aquí el polo el cabezal no lo tiene. Entonces se introduce un poco más rápido. Por ahí lo de tener, pero no recuerdo dónde lo dejé. Pero ya viene con su batería incluida. Y aquí está la botonera, que es lo que nos importa, ¿verdad? Ya para configurarlo. Tenemos el botón de encendido y con una flechita arriba que indica hacia arriba. La opción de tomar fotografía y tomar video. La opción de seleccionar y menú. La opción de intensificar el IR y el zoom. Ahí está. Y la opción de bajar la flechita hacia abajo para desplazarte. Y la opción de apagar el IR. Listo, son todos los botones. Tiene 5 botones. Ahorita vamos a configurarla. Y voy a mover el tripié para configurar exactamente como viene de fábrica. Bueno, pues ahí está. Ya está encendido. A ver, vamos a apagar otra vez. Ahí está. Con este botón picamos. Y ahí está, miren. A ver si logro enfocar bien. Ahí está enfocado. Así es como se ve. Ahorita vamos a movernos con la opción de menú. Aquí está menú. Que ahorita he bloqueado el enfoque para eso, para que se vea la pantalla bien. Picamos menú y nos desplazamos con estas dos teclas, acuérdense, de desplazamiento, las que están extremos. Se ve mucho brillo porque lo he enfocado acá en la pantalla. A ver, bajamos. Primero vamos a configurar lenguaje. Acuérdense con OK también. OK. Lenguaje. Ponemos español. Línea cruzada. Sobre. Ajuste de línea. Esta es la retícula. Bucle de video. Si graba con o reproduce el video repetidamente. Micrófono. Vamos a activarlo. Ahí dice sobre. Modo de reproducción. Video. Ahí está. Es uno de los videos que he tomado. Vamos a visualización de la, no sé qué dice, visualización de la fecha, apagado. Establecer fecha y horas. Después lo podemos poner o lo pueden colocar aquí. Aquí lo tienen, miren. 24, ya está. Ya está la configuración. Salí. Ahí está. Protección.
Eso es para que la pantalla se apague, ¿verdad? Cada cierto tiempo, 3 minutos, 5 minutos, 10 o apagar. Yo lo voy a dejar aquí en apagado porque pues para hacer el video. Brillo de la pantalla está, si le quitas una, se hace un poquito más tenue. El primera marcha o el primer opción es con el brillo más intenso que tiene. Apagado automático, apagado. Para que no se apague la formatear SD y restablecimiento. Ya, nada más. Lo demás vamos a configurarlo directamente cuando estemos con la ya apuntándolo, ¿verdad? Así que voy a pausar el video y bueno, aquí estamos nuevamente con la GoPro. Para ello vamos a utilizar este PCP, que es una pistola Biman en calibre 4.5. Como ven, la mira no tiene la pistola no tiene riel 20 milímetros. Para ello tenemos que ponerle un adaptador de 20 milímetros. Para ello tengo este que tengo aquí, que ustedes ya lo han visto en el canal. Nada más se agarra ahí y listo. Se queda ahí fijo. O tenemos este otro que apenas me acaba de llegar. Pero este es un poquito más alta. Yo no quiero que esté tan alto. Miren. Este sí quedaría como unos 2 centímetros arriba. Aquí está. Pero se ve bastante bien. Miren. Apenas y cabe. A ver si el cargador. Lo malo es que el cargador no va a dar. Solamente que lo ponga al revés. De esta manera. Así. Podemos poner aquí. O podemos ponerlo con la otra. Con este adaptador. Este adaptador también lo pueden encontrar ahí en AliExpress. Por ahí va a estar el enlace de cómo aparece. Igual va a aparecer aquí una foto de cómo se ve con ese adaptador más bajito. Para este visor yo recomiendo, entre más bajo sea del cañón, a ras del cañón, mejor precisión va a tener al calibrar. ¿Por qué? Porque como no tiene un lente como las miras convencionales, pues es simplemente mover la retícula de la pantalla. Entonces voy a probar con esta. Esto nunca lo he probado. Voy a probarla. Pues ahí está, así se ve. Miren. Del otro lado. Así se ve. ¿Sí? Vamos a corroborar. Estos tornillos pues no se deben de apretar tanto, ¿verdad? Nada más al llegue y listo. Ahí está. ¿Por qué no le puse tope de mira? Porque no le puse porque no llega el tope de mira hasta acá y el orificio está más acá atrás. Pero bueno, aquí está. Ya está cargado, tiene 2700 libras, así que voy a hacer un tiro. Vamos a cargar. A ver, voy a dar grabar. Listo, ahí estoy grabando. Ya se alcanza a ver allá al fondo se ve. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ojo importante aquí, el zoom ya en el video no se alcanza a ver, no se ve la diferencia si estás haciendo zoom o no estás haciendo zoom. Únicamente se ve al momento de ver a través de la pantalla, solamente así se ve el zoom. Con el zoom es con este. Ahí está, 2x, 3x, 4x, 5x. Ahora vamos a enfocar. Ahí está, así se ve. Allá está me parece que son 25 metros. Así se ve a 25 metros. Vamos a hacer un disparo nada más para ver dónde pega. Creo que sí le dimos, creo que pegó aquí. No, ahí está el clavo. Pegó creo que aquí. Aquí. Entonces se movió como 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil dots. Y a la izquierda son 1, 2 mil dots a la izquierda. Vamos a parar la grabación. Bien, así es como se ve. Pues se ve claro, la verdad sí se ve un poquito claro.
No a comparación de una mira convencional, ¿verdad? Estas miras pues son digitales y vemos a través de una pantalla. Entonces depende de la resolución de la pantalla, es lo que nosotros vemos. Ojo, también un dato muy importante, muy importante, es que la retícula no se ve. No se ve en pantalla, no lo van a ver. Entonces voy a grabar nuevamente aquí y para que vean cómo se ve aquí con el celular. Pues así se ve, miren. A ver si no se ve raro ahí con... A ver dónde está. Aquí está. Disparé aquí y pegó más o menos como por aquí así. Ahorita lo vamos a mover. Ojo, aquí un dato muy importante que no mencioné y que más adelante cometí el error, que es calibrar la mira o la retícula usando 5X y se calibra usando 1X. Bien, a ver si no se me hace un poquito complicado grabar. Pero bueno, vamos ahora sí, menú. Ahí está. Ahora vamos a dar ajuste de línea, confirmar y vamos a desplazarnos con las teclas de arriba y abajo para bajar hasta el... A ver si ahí se quemó la imagen. Ahí está. Si yo le doy hacia abajo, ahí va bajando, miren. Ahí es 1, 2, 2000 dots, 3. Ahora para confirmar, simplemente damos en OK. OK. Listo. Ahí está. ¿Ven? ¿Dónde tenemos que apuntar? Hasta abajo. Ahora sí, voy a hacer otro disparo. Listo. Ahora sí vamos a hacer otro disparo. Recordar que, creo que no lo dije, estamos disparando con Diabolos Mendoza competencia de 8.4 granos a 790 FPS. Entonces vamos a cargar. Ahí está. Y vamos a dar en grabar acá. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Grabamos. Igual voy a poner audio del monocular, de la mira y de la cámara. Ahí va. Ahora vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Se me ve el pego. Está pegando arriba. Voy a checar primero dónde pegó. En la mira cada 1000 dot que das cambia, sí cambia la verdad, porque es un 1000 dot, no cambia un 1000 dot allá como lo estás viendo aquí. Ahorita nada más cambié uno, vamos a ver dónde pega. Grabar. Ahí está, miren, pegó aquí. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer un grupito ahí. Otro más. Voy a acomodar bien esto. Ahí está, como ven, están pegando exactamente donde está, todos ahí en el mismo lugar, miren. Entonces vamos a ver medio y medio. Entonces voy a pausar. Voy a poner medio 1000 dot. Lo que me he dado cuenta es que estos 1000 dots que ven aquí cuando están calibrando son 1000 dots que sí avanzan un 1000 dot, pero con la retícula en el número 1, o sea, con el aumento número 1. Ojo, importante aquí. Un dato que al inicio de que comenzamos a calibrar no se los di. Es que ahorita estoy calibrando en el zoom 5X.
O sea que para calibrarlo, o sea, cuando tú mueves la retícula, se va a mover en 1x. O sea que si tú mueves un 1000 ese 1000 no va a ser el mismo que lo hagas al 5x, porque claro, es un aumento mucho más grande. Entonces, ojo ahí, es por eso que al inicio pues, no calibraba bien. Ahora sí, vamos a hacerlo medio 1000 nada más, y medio 1000 hacia la izquierda y medio 1000 hacia la derecha, y creo que ya va a quedar, o menos quizás. Vamos a hacer, a ver, ahí quedó. Ahora sí, vamos a hacer otro disparo. Vamos a... Ay, que le piqué. Ahí está. Ahí está, miren. Casi en el centro. Vamos a hacer otro. Ahí está. Vamos a hacer otro. Ese sí fue para otro lado. Vamos a hacer otro. Ahí está, miren. Vamos a hacer otro. Uno más. Vamos a hacer, a ver cuántos nos quedan ahí. Vamos a hacerlos en aquel. En ese. Ahí está pegando más arriba, pero es por cuestiones de la pistola, que ya está perdiendo aire y está tirando más rápido. Otro más. Mismo lugar. Otro más. Y uno más. Creo que ya ni está pegando. No, ya ni está pegando. Vamos a compensar. Ahí está, miren. Compensamos y pegó aquí. Ya truena mucho la pistola, o sea que ya se le acabó el aire. Prácticamente se le acabó el aire. Estas pistolitas no le queda mucho aire. Y si no le cabe mucho aire, y si baja de los 2000, como en este caso los 2000 PSI, ya empiezan a tronar muy fuerte. Es lo que no me gustó de la pistolita, pero bueno, en un rango de 2800 PSI a 2300 PSI tira muy bien. Ahorita vamos a ir a ver cómo quedaron allá. Pues aquí está el grupito, miren. Al principio sí, no pegaba bien. Pegaron aquí y yo le movía 2000 dots a la vez aquí, pero se movía mucho más, o sea, por eso tiraba hasta acá de este lado, hasta para acá, más para acá. Pero claro, ojo, recalco ahí, cuando ustedes muevan la retícula es como si movieran en 1x, o sea, va a cambiar muchísimo, va a brincar muchísimo. Entonces aquí está, miren, así quedó. Aquí está el grupito, es el último que hice, 1, 2, 3, y aquí está otro. Aquí lo subimos, ya quedó prácticamente en el centro. Y aquí pues prácticamente pues ya la pistola se quedó sin aire y empieza a tirar muy rápido. Pero bueno, aquí está, creo que es un grupo muy bueno para ver con una mira, pues digamos que mira digital a través de una pantalla, ¿verdad? Hasta allá en el fondo tenemos una diana, una lata y un péndulo, que lo quise poner en un lugar más pues que se vea, pero pues creo que no se ve. Pero bueno, y vamos a seguir tirando ahí donde mismo. En el centro ya está subiendo más la potencia. Centro. Centro. Tenemos ahorita, a ver cuántas. 2600 libras. Último.
ahí está el grupito, miren. Aquí. Vamos a disparar ahora la lata. Ahí está. A ver, vamos a enfocarla un poquito más. Creo que ahí está. Híjole, que no le dimos. Ahí cayó. Bueno, pues estamos en completa obscuridad. Y vamos a ver, así se alcanza a ver la retícula. Ahorita voy a pausar y voy a prender el IR. Bueno, pues así se ve en visión pues normal y así se escucha. El micrófono pues no es tan bueno, ¿verdad? No es bueno, la verdad. Ahora vamos a encender el IR. Ahí está. Como ven, el IR se ve bastante claro. Vamos a ver si enfocamos un poco mejor. Ahí está, miren, está bien enfocado. Ahí está. Allá son como unos 50 metros y se ve bastante bien. Ahí pasa la manguera y los árboles de arriba. Aún no he puesto el haz de luz. Vamos a poner vamos a concentrar. Miren, ahí está. Ahí si ven, ahí muevo la luz y como que se quema la imagen, pero podemos echar para atrás y ahí se alcanza a ver, miren. Se ve bastante claro. Muy bien se ve. Aquel tinaco está a aproximadamente unos 40 metros y se alcanza a ver muy bien, miren. Así se alcanza a ver. Voy a tratar de... Pues como lo vieron, esta es la mira. Creo que es bastante bonita. Para el peso, pues sí, es un poquito más pesadita que la Megablade, esta otra que tengo aquí. Todos estos equipos los van a estar encontrando pues en el enlace, en la descripción, ¿verdad? Aquí está la otra, miren. Incluso esta es más toscota. Esta va directamente en la mira telescópica aquí. Pero esta pues ya no es, ¿verdad? Esta en este caso ya es mira telescópica en sí. Una mira digital. Pero bueno, aquí están. Ahora sí, ustedes como vieron, yo creo que se comporta bastante bien. Claro, si lo hubiera calibrado al principio mucho más rápido, hubiéramos aprovechado un poquito más el aire, ¿verdad? Pero creo que resultó bastante bien. Creo que es una mira muy bonita. Vamos a ver cómo trabaja en la noche. Vamos a estar poniendo, a ver si les pongo por aquí un video o una grabación en la noche. Vamos a ver cómo se comporta. Igual ahorita no encendí el IR porque pues no tiene chiste, ¿verdad? Es de día. Pero bueno, a ver si les anexo hay un pedacito de cómo se ve de noche para ver cómo trabaja esta pistolita. Si quieren que la ponga a prueba en una cacería, pues pónganlo abajo en los comentarios. Hacemos cacería de torcaza, de palomas, de conejos, de ardillas, etcétera. Entonces, no olviden suscribirse al canal, que próximamente vamos a estar utilizando este equipo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.